En 1931, la Gran Depresión obligó a tomar una decisión económica brutal. El precio de la lana se había desplomado, y rescatar a las 4.000 ovejas de la isla Campbell costaba 10 veces más de lo que valían. Así que los granjeros se largaron. Abandonaron todo: las construcciones, los corrales y al rebaño entero, sentenciándolos a una muerte casi segura. Nadie pensó que sobrevivirían. Pero cuando los científicos volvieron, más de 40 años después, no encontraron un cementerio de huesos. Encontraron supervivientes. Encontraron guerreros. Encontraron algo que ya no eran las mismas ovejas que habían dejado atrás. Esta es la increíble historia de cómo un acto de abandono, la locura de un negocio fallido, se convirtió en uno de los experimentos de evolución accidentales más extraordinarios de la historia. Para entender lo increíble de esta historia, tienes que conocer la isla Campbell. Y no es un paraíso tropical. Está a más de 600 kilómetros al sur de Nueva Zelanda. Es uno de los últimos escalones de tierra antes de la Antártida. Es un lugar de una belleza salvaje y un clima que no perdona. La isla es azotada por vientos huracanados casi todo el tiempo y llueve más de 300 días al año. Las temperaturas apenas suben y a menudo caen bajo cero, un ambiente donde solo los más duros sobreviven. La historia humana allí es corta y ambiciosa. Descubierta en 1810 por cazadores de focas, fue usada de vez en cuando como base para balleneros. Pero en 1896, la visión de un hombre, James Gordon, lo cambió todo. Arrendó la isla con un plan audaz: convertir este rincón remoto en una próspera granja de ovejas. Las primeras 400 ovejas, en su mayoría de raza merino, fueron llevadas a la isla. Estos animales, famosos por su lana fina y su carácter dócil, eran el resultado de una cría selectiva intensiva, hechos para depender de los humanos. Al principio, el plan parecía un éxito. Otros empresarios ampliaron el negocio, llevando miles de ovejas más. La población ovina explotó, llegando a casi 8.000 animales en 1913. Se dieron un festín con la vegetación única de la isla, incluyendo las megaherbáceas, unas plantas con hojas gigantes adaptadas para captar la poca luz solar. Pero este paraíso era un engaño. La isla no estaba preparada para tantos animales. El sobrepastoreo empezó a destruir la flora nativa, plantas que habían evolucionado sin grandes mamíferos durante millones de años. El suelo, ahora desnudo, comenzó a erosionarse, provocando deslaves. El ecosistema entero crujía bajo el peso de las ovejas. Irónicamente, el éxito del rebaño estaba matando la isla que lo alimentaba. Y entonces, el mundo cambió. La Gran Depresión golpeó con fuerza y el mercado de la lana se hundió. De repente, mantener la granja en la lejana isla Campbell ya no tenía sentido. En 1931, los últimos humanos hicieron las maletas y se fueron. Atrás dejaron a unas 4.000 ovejas domésticas, condenadas a enfrentarse solas a la furia de la naturaleza. Y así, durante más de 40 años, el mundo simplemente se olvidó de las ovejas. Para ellas, comenzó la prueba de supervivencia más brutal imaginable. No eran animales salvajes, eran ganado, programado genéticamente para ser dócil. Su característica más famosa, la lana merino, se convirtió en una maldición mortal. A diferencia de sus ancestros salvajes, que mudan la lana con las estaciones, las ovejas merino no pueden. Sin humanos que las esquilaran, la lana simplemente crecía, año tras año. Imagina el horror. La lana se empapaba con la lluvia, volviéndose pesadísima, dificultando cada paso. Les crecía sobre los ojos, dejándolas ciegas,
incapaces de encontrar comida o ver peligros. Se convirtió en un nido de parásitos y suciedad, provocando infecciones. Muchas ovejas, simplemente, se desplomaban bajo el peso de su propia lana, incapaces de levantarse y condenadas a morir de hambre. Para que te hagas una idea, una oveja llamada Barak fue encontrada en Australia en 2021 tras solo 5 años sin esquilar. Cargaba 35 kilos de lana que la tenían casi ciega e inmóvil. Las ovejas de Campbell sufrieron esto, pero por décadas. La mortalidad en los primeros años fue apocalíptica. Se estima que hasta un 90% del rebaño murió. Solo sobrevivieron las más fuertes, las más afortunadas, o las que portaban alguna rara mutación genética. La selección natural actuó con una velocidad y una crueldad increíbles. Cualquier cordero débil era víctima del frío en cuestión de horas. Cualquier oveja que no fuera ágil en el terreno rocoso caía por un acantilado. Cualquier animal cuyos genes dictaran un crecimiento de lana demasiado rápido moría. Pero de esa masacre surgieron los supervivientes. Generación tras generación, los genes de la resistencia se fueron concentrando. Las ovejas que, por pura suerte genética, mudaban parte de su lana, sobrevivieron y pasaron ese rasgo a sus crías. Las que nacieron un poco más pequeñas y musculosas necesitaban menos energía y eran más ágiles. Sus patas se hicieron más largas y sus pezuñas se endurecieron para aferrarse a las rocas. Empezaron a moverse no como ganado, sino como cabras montesas. Su comportamiento también se transformó. Las ovejas domésticas son presas asustadizas. Las de Campbell se volvieron cautelosas, listas y feroces. Aprendieron a mantener distancia de cualquier amenaza sin caer en el pánico. Hasta su forma de parir cambió. Las ovejas domésticas paren acostadas, pero en el suelo helado de la isla, eso era una sentencia de muerte por hipotermia para el cordero. Las ovejas de Campbell evolucionaron para parir de pie. Los corderos caían, aterrizaban sobre sus patas y en minutos ya estaban buscando la leche de su madre, sabiendo que cada segundo contaba. Durante 40 años, en el laboratorio aislado de la isla Campbell, la naturaleza no solo estaba seleccionando, estaba forjando una nueva criatura. En los años 70, la isla Campbell volvió a estar en el mapa, pero no por sus ovejas. La conciencia ambiental había crecido, y la isla fue declarada reserva natural en 1954. A los científicos les preocupaba el daño que las especies invasoras, como las ovejas y las ratas, le estaban causando al ecosistema. Se decidió que las ovejas debían ser erradicadas para restaurar el equilibrio. En 1970, se construyó una valla que dividió la isla en dos. El plan era eliminar las ovejas de una mitad para estudiar la recuperación de la vegetación y luego seguir con la otra. Fue durante estas operaciones cuando los científicos regresaron y se toparon con el legado del abandono de 1931. Esperaban encontrar ovejas domésticas un poco más delgadas y ariscas. Lo que encontraron los dejó sin palabras. Frente a ellos no estaban las dóciles ovejas merino. Había un ejército de animales que se movían con la agilidad de una especie salvaje. Su físico era muy diferente. Eran más compactas, musculosas y con patas visiblemente más largas, perfectamente adaptadas al terreno. Pero el cambio más increíble fue su lana. Muchas habían desarrollado la capacidad de mudar su vellón de forma natural, un rasgo que se creía perdido para siempre en las razas domésticas. Se habían liberado de la maldición del merino. Su lana era más gruesa, una armadura contra el viento y la lluvia.
Su comportamiento era irreconocible. Ya no eran animales de rebaño. Eran criaturas salvajes que evitaban a los humanos, mostrando una inteligencia que sorprendió a los biólogos. Intentar capturarlas fue una tarea titánica. Eran rápidas, ágiles y conocían cada rincón de su territorio. Los científicos se dieron cuenta de que no estaban lidiando con simple ganado asilvestrado. Estaban viendo la evolución en tiempo real, a una velocidad de vértigo. En menos de 50 años, en apenas 20 generaciones, una especie doméstica había reescrito su manual de supervivencia. El negocio fallido de un granjero se había convertido en un milagro evolutivo. Esta increíble historia de resiliencia es una prueba asombrosa del poder de la naturaleza. Si te está fascinando cómo la vida se abre camino contra todo pronóstico, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte más historias como esta. Ahora, volvamos a la isla para descubrir la ciencia detrás de este milagro. Lo que los científicos vieron en la isla Campbell fue la evolución darwiniana en acción, ocurriendo a una velocidad que rara vez se puede observar. Varias fuerzas evolutivas se combinaron para crear esta nueva y resistente estirpe de ovejas. El primer concepto es el efecto fundador. Cuando un grupo pequeño de una población se aísla, como las pocas ovejas que sobrevivieron a la masacre inicial, el futuro genético de toda la población depende de los genes de esos pocos fundadores. Esto significa que cualquier rasgo raro que tuvieran esos supervivientes, de repente se vuelve mucho más común. Si por pura casualidad una de las supervivientes tenía una ligera tendencia a mudar su lana, ese rasgo, antes insignificante, se convirtió en la clave para sobrevivir. Luego, entra en juego la fuerza más poderosa, la selección natural. En el ambiente brutal de Campbell, la presión era inmensa. Era una lucha a vida o muerte, todos los días. Las ovejas con la lana más pesada morían. Las que tenían pezuñas débiles morían. Las que no eran lo suficientemente ágiles para encontrar comida morían. Este proceso, repetido sin piedad, fue eliminando todos los rasgos domésticos inútiles y favoreciendo cualquier mutación que diera una ventaja. Las patas más largas, la lana que se mudaba, el parto de pie, no fueron elecciones. Fueron los resultados de una selección brutal. El tercer pilar es la deriva genética. En poblaciones pequeñas, las frecuencias de ciertos genes pueden cambiar por puro azar. A diferencia de la selección natural, donde un rasgo es mejor, la deriva genética es aleatoria. Quizás un grupo de ovejas sobrevivió a un deslave no por ser más fuertes, sino porque justo estaban pastando en otro lado. Si ese grupo, por casualidad, tenía ciertos genes, esos genes se volvieron más comunes. A lo largo de las décadas, estos cambios al azar, combinados con la intensa selección natural, llevaron a las ovejas de Campbell por un camino evolutivo único. Todo esto es un ejemplo de cómo se inician nuevas especies cuando una población queda geográficamente aislada. La isla Campbell fue una cápsula del tiempo evolutiva. Sin genes del exterior y con presiones únicas, las ovejas se vieron forzadas a adaptarse o desaparecer. Y se adaptaron de una manera espectacular, demostrando que la domesticación no siempre es un camino sin retorno. La locura del granjero le dio a la naturaleza la oportunidad perfecta para mostrar su increíble poder. Pero esta increíble historia de evolución tenía un lado oscuro, y aquí es donde las cosas se complican. La misma resiliencia que nos fascina tuvo un costo ecológico devastador. A pesar de su fascinante adaptación, las ovejas seguían siendo una especie invasora en un ecosistema frágil.
Su pastoreo continuo impedía que las plantas nativas se recuperaran, erosionaba el suelo y amenazaba a las aves endémicas. Los conservacionistas se enfrentaron a una elección imposible. Por un lado, tenían un tesoro científico, un linaje genético único con genes de resistencia superior a enfermedades y al frío extremo, un ADN de valor incalculable. Por otro, tenían la responsabilidad de proteger el patrimonio natural de la isla Campbell,